sin más dar un poco presentación a Darío. Bueno, Darío es uno de los organizadores de la WordCamp más general, yo creo que hay en España, ¿vale? Por el sitio en el que se celebra, en el Palacio de la Magdalena ahí en Santa Fe. Es que siempre confundo el norte, ¿vale? Es un nombre de geografía. Hay usted subido poco. Sí, pero más a la derecha, hacia la izquierda, ¿vale? Bueno, es desarrollador de Wii UX, también tiene formación propia de cursos de WordPress en su página, ¿vale? Bueno, es una persona que activa en la comunidad, tanto en el norte como voluntario y ponente en otras de la WordCamp. Y bueno, nos va a hablar un poco de lo que es una anatomía de un tema de WordPress, así que ya sin más. Le prefiero Bueno, gracias Félix por la presentación. Me va a presentar igual, así que... Bueno, el título creo que está claro, el eslogan, digamos, el texto de impacto creo que también. Si queremos crear temas tenemos que saber cómo son los temas, ¿no? Cómo son por dentro. Yo soy Darío, en internet en general DarioF, dariof.com, en Twitter DarioF, en Facebook también, en general. Como dice Félix, organizo la WordCamp Santander, la comunidad WordPress Cantabria también. Si os gusta esta, os invito, oye, que os peguéis un poco el capricho, viajéis al norte, a Santander. Aquí tenéis el Campus Madrid, nosotros tenemos un palacio. No es por comparar, ¿eh? Ponemos cocido la comida. El año que viene lo hacemos en el Palacio de Aún así os ganamos, creo. Lo que sí que tendréis que estar muy al tanto será en noviembre, 11 y 12 ya está confirmada, aunque no hemos lanzado la web y demás. Pero al ser un palacio es muy limitado de aforo y sacaremos 150 entradas. Tenemos estimado que en menos de 2 semanas venderás todas, así que estar un poco, que tenéis la idea, estar un poco pendientes. En mis quehaceres, yo soy diseñador y desarrollador frontend, me especializo en WordPress porque pues, no soy un programador excelente, me defiendo bien, entonces uso WordPress como gestor de contenidos y como framework de desarrollo dentro de las limitaciones que tiene WordPress como framework. Hago temas desde cero, hago plugins y demás. Colaboro con la red de blogs Actualidad Blog, la segunda más grande de habla hispana. Gestionamos unos 50 blogs, todos WordPress, y bueno, tenemos frameworks, tenemos cosillas para desarrollar mejor la red. Y vengo a hablar de qué son temas de WordPress, sobre todo vamos a destriparlos, vamos a sacar todos los componentes de un tema de WordPress, vamos a entenderlos para después crearlos. Primero hay que entender qué es un tema de WordPress. Esto es un poco la definición típica de Wikipedia, y es que es un conjunto de ficheros que nos permite darle forma y aspecto a una página web, ¿vale? Digamos que WordPress es el backend, lo que gestiona el contenido, base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tema de WordPress es el que se encarga de mostrarlo bonito, con colores, formas, disposiciones, layouts y demás. Dependiendo del tipo de tema que desarrollemos, podemos darle a una página web hecha con WordPress una apariencia u otra. En este caso os he puesto los 4 ejemplos más sonados, son enlaces, la web está colgada ya en internet, luego os pongo el enlace. Típico blog, autobombo, una página web por ejemplo, web corporativa, portafolios, tiendas online, etcétera, etcétera, etcétera. Un caso que se sale un poco de lo común sería mi web, además de blog, es portafolio, es plataforma de cursos online y es plataforma de podcast. No hay cursos todavía, sí están, pero no son publicados porque los estoy ya terminando de editar. Y el podcast está en, ya veremos, intentaré sacar el primero el martes, no prometo nada, porque el tiempo es muy limitado. ¿Qué quiero decir? Que WordPress a nivel de código, como backend, como gestor de contenidos, es muy potente, pero esa potencia, sin un tema bien hecho y hecho a medida, no la podemos sacar al frente a que el usuario lo vea. ¿Cuántos habéis visto una web hecha con 2017 o el tema por defecto que tiene un contenido brutal y la ves y no te dice nada? Está floja, falla algo. Y no es que sea fea, es que le falla algo, no está hecho el tema para el contenido. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, cómo funcionan esos temas. ¿Cómo es un tema de WordPress? Vamos a matar el primer mito para empezar, ¿vale? Un tema de WordPress son 2 ficheros, aunque cuando los descarguéis tenga 100.000. Un tema de WordPress mínimo son 2 ficheros, el style CSS y el index.php. Y el que diga lo contrario os miente. Si hablamos del style,
Sin style CSS no hay tema. Directamente tenemos una función integrada en el core, la de la derecha, que comprueba que ese fichero en el tema actual existe. Y si no, te va a dar un error. WordPress te dice, este tema está roto. Además me dice tal cual, este tema está roto, no encontramos el style CSS. El style ya sabéis que se encarga de darle colores, formas, de generar los layouts, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero la parte más importante del style CSS de un tema de WordPress es ese, el comentario que tiene arriba del todo. En él definimos, como se llama nuestro tema, la versión, quién es el autor, una descripción, las etiquetas, todo lo que queramos. No todo es obligatorio, pero sí un mínimo, la versión, el nombre, quién es el autor, pues oye, lo mínimo porque tengáis unos datos. Y es que esto sale cuando nosotros le damos a detalles del tema. Y queda bonito poner el screenshot y la descripción, sobre todo si es para un cliente, aunque sea un tema hecho a medida, el cliente a lo mejor cae por rebote en el menú de apariencia y le sale esto y dice, ah, mira, con cuidado del detalle, ¿no? Es un poco tontería, pero realmente hay que hacerlo, sobre todo por organización, porque si hacéis varios temas, así sabéis, tenéis un entorno de desarrollo y tenéis todos y sabéis cuál corresponde con cada proyecto. Entramos un poco más en materia. Las ponencias mías suelen ser bastante a látigo. Voy a estar por aquí, me podéis preguntar, no tengo problema ninguno, me mandéis un tweet, un correo, lo que queráis. Pero meto mucho contenido en muy poco tiempo, entonces intento explicarlo lo mejor posible y luego preguntas y estaré por aquí para que preguntéis todo lo que queráis. El index.php es el que se encarga de escupir ese contenido que tiene WordPress en la base de datos al frontend, ¿vale? Como digo, plantilla más genérica, es decir, si no hay otra más específica para el contenido que vamos a mostrar, se muestra el index.php. ¿Y cómo funciona esto? Con la imagen de la derecha, os la pongo un poco más grande porque sé que los monitores la he retocado ahora para añadir estas cosas. ¿Se ve bien? Más o menos, os voy a explicar ahora cómo funciona. Esta es la jerarquía de plantillas de WordPress. La reducida, en el códex de WordPress hay una mucho más bestia, pero esta es más sencilla de entender. WordPress, cuando escupes contenido en el frontend, hace ciertas comprobaciones, ¿vale? En este caso es la columna de la izquierda. Por un lado le está preguntando que si estamos en la página principal, si es un artículo, si es una página, si es una categoría, etcétera, etcétera, etcétera. Y en base a lo que WordPress responde, el propio WordPress va a intentar imprimir una plantilla u otra. Cuando hablo de plantillas hay que entender un matiz diferente. Una plantilla es un fichero y un tema es un conjunto de plantillas. Es diferente, es el matiz, pero tenéis que entender esa diferencia. ¿Por qué? Porque hay gente que dice por ahí, nada, que yo te hago una plantilla personalizada, con una plantilla una web no funciona. Es un conjunto de varias. Entonces, un ejemplo, el más típico. Preguntamos si es una categoría, intentamos sacar el category-slack.php. Si ese fichero no existe, el category-id.php. Si no existe, nos vamos al category.php, que es el general. Si no existe, nos vamos al archive, que es para todos los taxonomías y demás. Y si no, ya sacamos el index. ¿Se entiende esto? Vamos de izquierda a derecha. Si uno de esos existe, es el que utilizo. Y si no, hasta llegar al index. Volvemos al inicio. Index, PHP y style CSS puede formar un tema de WordPress perfectamente. En el index empezamos a meter ifs. Si es una categoría, haz esto. Si es un single, haz esto. Si es una página, haz esto. Y tenemos el tema hecho. Claro, es una locura. Entonces, vamos a ver otro tipo de ficheros habituales en un tema de WordPress. Aparte de los que ya he dicho esos dos. Tenemos por un lado el header PHP, por otro el footer, por otro el sidebar, aparte de otros muchos, ¿vale? Vaya, me ha fallado un poco la resolución. Pero bueno, se entiende bien, ¿no? Esto sería un layout típico, de la típica web, de la más básica, ¿no? El típico blog. Cabecera arriba, index a la izquierda, que es el contenido, a la derecha tenemos el sidebar y abajo el footer. Para que os hagáis una idea de qué contenido va en cada fichero, más o menos, ¿no? Se entiende bien eso. También tenemos plantillas de contenidos. Aparte del header, footer y tal, que son, digamos, las de layout, tenemos de contenidos. Home.php responde a cuando estás en la home. ¿Alguien sabe la diferencia entre home y front page en WordPress? Pocas manos arriba. Os cuento. Home.php es donde, cuando vamos a ajustes de lectura en WordPress, podemos marcar que WordPress por defecto muestra una página estática, ¿no? El sobre mí, por ejemplo, o la página de contacto. Y uno de entradas. Bien, cuando le decimos que una página es la de inicio, esa es el front page. Y cuando le decimos que una página es la del loop de WordPress, la de los artículos, es el front page. Y tenemos una plantilla para cada uno de esos dos casos. Home.php para la página estática y front page para la dinámica.
Si no tenemos esa opción marcada y mostramos por defecto los artículos del blog, homepage también, o sea, home.php también funcionaría como frontpage. Tenemos el page para las páginas, acerca de contacto, etcétera, etcétera. El single para los artículos y el archive para todo lo que tenga que ver con categorías, etiquetas y bucles en general. Pero además tenemos un montón de ellas más, no voy a explicar todas en detalle, pero tenemos el 404, los resultados de búsqueda, tenemos categoría, autor. Imaginaos la flexibilidad de todo esto, ¿vale? Si hacéis una plantilla para cada caso específico de vuestro proyecto, podéis hacer la web completamente a medida utilizando WordPress como gestor. Esto ya tiene todo, ¿no? Os dejo un enlace ahí abajo con información de esto, ¿vale? Además, si todo esto, ese es el motor nativo de WordPress, el motor de plantillas. Si se nos queda pequeño, las podemos personalizar. Podemos coger y añadir un guión slag para una página específica, por ejemplo, page-contacto PHP, solo atacaría al diseño de la página de contacto o al comportamiento de la página de contacto, y así. Lo mismo con el ID, en categorías, en etiquetas, en autores, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginaros un equipo editorial de 10 personas, porque son partners, y queréis que cada uno tenga su propio diseño, o sus pequeños matices. Autor-ID del autor, y cada uno es diferente al anterior. Pues oye, esto es muy flexible para todo eso. Y además, si eso se queda corto, porque coño, yo no quiero atacar a un autor concreto, quiero hacer mi propia plantilla, pues las podéis hacer personalizadas. Contacto, o location, lo que queráis. 100% personalizadas. Metéis arriba un comentario que pone template name, 2 puntos y el nombre del template, y ya está. Vais a la página, le asignéis, lo habréis visto en mis temas comerciales. Asignar plantilla a la derecha. Seleccionáis la que queréis y solo esa cambia de diseño. Dentro de las plantillas hay loops. Los loops de programación bien, bueno, explico. El loop es, digamos, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Mientras hay artículos, vuelta y vuelta. Imprime, imprime, imprime y vueltas. ¿Vale? Con el loop podemos hacer, hay algo que hace mucha gente bien o mal, depende cómo lo miréis, y es que si nuestro loop solo va a imprimir una página, no tiene sentido que montemos un loop, porque es una página. Pero hay que explorar todos los casos, y a lo mejor esa plantilla concreta en algún momento dado muestra 2 artículos, porque yo no lo he roto, ¿eh? Se acabó la pila. Se acabó la pila, probablemente. Yo no tengo el cable. Espera, claro. Sí, suele pasar cuando se baja el botón. Ah, Sí, no, suele pasar esas cosas, ¿eh? yo es que no tengo micros de esto. Los palacios es lo que tiene. Bueno, lo que decía. Hay casos en los que merece la pena estudiar el proyecto y decir, vale, en este caso va a haber alguna situación en la que se van a mostrar uno o más artículos, entonces hay que ponerlo. Si no, no es necesario, ¿vale? Ahorramos líneas de código y es mucho más sencillo. ¿Cuánto me queda? Pues voy sobre. Si volvemos al layout que os enseñaba antes, el loop iría ahí, ¿vale? Lo demás es común a todo el sitio web, pues oye, queremos mantener un landing en todo el sitio web, y el loop es donde mostramos el contenido específico. Ya sé que muchos le tenéis alergia al código, pero bueno, os pongo un ejemplo sencillito de lo que es el loop, porque os voy a explicar un matiz que os va a solucionar muchas papeletas y os va a dar un punto más de potencia a vuestros temas. El loop, lo que digo, en base a la configuración de WordPress y la URL que le estamos solicitando, muestra una cosa u otra. Os habréis dado cuenta que en WordPress, si activáis los permalinks, esos los pretlinks, que son super guays, la URL tiene una pinta ataque dariof.com /categoría lo que sea, o dariof.com y el nombre del artículo, ¿no? En base a esa URL y la configuración de mi panel de administración de ajustes de lectura, que les digo que muestre 3 artículos, 10, 5, 70, los que sea, WordPress escupe ese contenido. Ejemplos de uso del loop: un solo post o página, un grupo de posts o páginas, o consultar parámetros. Por ejemplo, por URL le puedes pasar ciertos parámetros de un post type, una categoría, etcétera, etcétera, y eso te lo devuelve también WordPress, y mucha gente no sabe usarlo.
La forma que tiene es la de la derecha, ya sé que se ve pequeñito por el monitor y demás, pero bueno, os explico. Tenemos una comprobación, un if have post, si tenemos artículos, hacemos, si no, ¿para qué vamos a hacer? No vamos a molestar a nadie si no tenemos nada que mostrar. Después tenemos un while, que es el bucle, vuelta y vuelta. Mientras hay artículos, vuelta y vuelta y vuelta hasta que acabes. Cuando acabes, no sigas. Y luego tenemos el escape, el else. El else lo que hace es mostrar el error. Estás intentando acceder a un sitio que no hay entradas, ha habido un error, mostráis lo que queráis. Un ejemplo práctico suele ser el típico mensaje de no he encontrado lo que estás buscando y quizás con este formulario puedes buscarlo y sale un text area donde tú escribes la búsqueda, ¿no? Un input, perdón. Os voy a dar una clave, lo que no voy a explicar en profundidad porque no va a dar tiempo. Y es que en loop le podemos modificar y personalizar todo lo que queramos con WP Query. Tengo un artículo en el blog donde explico cómo funciona WP Query con un ejemplo. Imaginaos que en una plantilla específica habéis creado una plantilla para la página de Sobre mí y queréis mostrar una categoría concreta de los artículos de vuestro blog. Cogéis un WP Query, creáis una nueva instancia, le decís que solo muestre los artículos de esa categoría. Y estáis en una página que estaría mostrando otro contenido, pero lo podéis personalizar. Funtios.php es un fichero que nos permite añadir funcionalidades extra a nuestro tema de WordPress. Por ejemplo, los botones sociales o 1000 cosas, o incluso modificar el propio comportamiento de WordPress. WordPress, por ejemplo, cuando tenemos una función que es de content, que imprime el contenido del artículo, con el Funtios.php podemos añadir filtros y demás para modificar. Hay una ponencia luego de David Navia donde explica los hooks y todo esto. Y podemos modificar ese comportamiento en el sentido de cada vez que imprimas de content, justo después méteme los iconos sociales, por ejemplo, de compartir, o cosas de ese estilo. El Funtios.php, como digo, es un fichero del tema. Va en la raíz del tema, es una de las formas de cambiar características de WordPress y funciona como un plugin con una pequeña diferenciación. Y es que el plugin, siempre que esté activo, va a funcionar y el Funtios.php solo va a funcionar si el tema al que pertenece está activo. Es decir, si añadís funcionalidades en vuestro Función.php y pasado mañana rediseñéis la web y os olvidáis esas funcionalidades en el Función, se jodió la bicicleta. Perdisteis esas funcionalidades. Como advertencia, si hacéis un Funtios, tened cuidado que las funciones no se llamen igual que las llamadas que hace un plugin. Eso se soluciona muy fácil. Mi tema de mi web se llama DarioBF 2K17, pues le puedo poner a todas las funciones que yo programe un 2K17 guión bajo y el nombre de la función, y de esa manera son únicas. A ver, es muy difícil que alguien... O le puedo poner DBF 2017, por ejemplo, un prefijo único para mis funciones. De esa manera evitamos sustos. Y sustos graves, se queda la pantalla en blanco, perdemos conexión con base de datos, se borran contenidos. Hay que tener cuidado, ¿vale? ¿Qué nos permite todo esto que os he explicado del motor de plantillas, de Funtios, los plugins, todo este tema? Modularizar nuestro diseño, modularizar los ficheros, crear una arquitectura de ficheros sólida, un mini framework para trabajar más rápido o un mini tema ya, digamos, empaquetado para que llegue un cliente y sea más rápido crear un nuevo tema, o incluso un tema muy sólido, muy bien construido y crear un child para partir mucho más rápido y hacer los diseños de los clientes mucho más rápido. Aparte de jerarquizar nuestro frontend, los ficheros, podemos jerarquizar con plugins. Funcionalidades, lo mismo. Todo lo que se reutilice, si creáis siempre el mismo custom post type y hacéis siempre los mismos cambios, pues os creáis un plugin y lo reutilizáis. Eso es lo bueno que tiene esto, reutilizar código, no tener que programar una y otra vez. ¿Cuántos habéis escrito, yo que sé, creado un tema desde cero alguna vez? Hay muchas manos. ¿Cuántas veces habéis creado vosotros el header PHP? ¿Y por qué? Pues os creáis una base sólida con el header, con toda la estructura del tema mínima y vais y modificáis lo justo y necesario. Una buena base, bueno, la modularización ya os he explicado lo que es, se basa precisamente en eso, en reutilizar código. Y una buena base de un tema es precisamente la que te permite reutilizar el máximo código posible, porque te ahorra muchas horas de trabajo. No es lo mismo desplegar un tema desde cero que tienes que hacer, y creo el header, y creo el index, el single, no sé qué, y luego cuando ya tienes el diseño montado sobre WordPress, que ya está escupiendo contenido, dices, me falta la categoría, o me falta la etiqueta, y tienes que crear otro fichero, que tener una base sólida, y luego si hay alguna plantilla que no utilizas, es más fácil eliminarlo. Además de todo esto, para modularizar más todavía, os voy a explicar los template paths.
Los template paths son como los includes de PHP, los conocéis, ¿no? Tú haces en PHP un include y te hace la llamada al fichero que incluyes y lo imprime dentro. Pues es más o menos similar, pero dentro del ecosistema de WordPress. Esto nos permite, por ejemplo, crear un fichero que se llame contenido.php y meter ahí el article que que imprime un artículo, por ejemplo. Y entonces yo en el loop llamo a esa plantilla, no llamo al article directamente. Si utilizamos el más claro ejemplo de utilidad de esto, ¿cuántos tenéis, yo que sé, la misma arquitectura, o sea, la misma arquitectura de HTML en un page que en un single? O muy similar. Con este template path podéis tener dos diferentes o uno y reutilizar. De manera que si te viene un cliente que quiere un cambio, por ejemplo el formato de la fecha, no tienes que modificar el single, el page, el no sé qué y el no sé cuál. Modificas el template path y has modificado todo. Y si tienes dos template paths diferentes, como es el ejemplo de abajo, yo puedo tener contenido home y contenido categoría. Y son diferentes. De esa manera que mañana viene el cliente y me dice, oye, que yo quiero el contenido de la home y el contenido de la categoría iguales. Quito el de categoría, cambio la llamada, llamo al home y carretera. Hecho. No tengo que estar ahí modificando los ficheros, pierdes consistencia y puedes ahorrarte muchos disgustos por una modificación tonta, porque al final el formato de una fecha es cambiar una línea. Pero has tenido que ir a 3 ficheros, luego te llaman, oye, que es que sigo viendo la fecha mal en no sé qué categoría, ¿qué le ha pasado? O la fecha o un enlace o la llamada a las etiquetas o lo que sea. Con esto te lo evitas. El ejemplo que os pongo abajo, podemos tener por ejemplo, un template para artículo PHP genérico, que lo utilizamos en todos los sitios que sea igual, y uno específico, artículo home o artículo categoría, lo que explicaba, ¿no? Para utilizarla es bien sencillo, dentro del loop, en vez de imprimir de content y el H1, o sea, el H2 o el H1 del artículo y demás, llamamos al getTemplatePar. Y el getTemplatePar es el que va a mostrar todo eso, el article con el H1, con las etiquetas, con los comentarios, con lo que nosotros queramos. El ejemplo de antes, el artículo home PHP, pues haces un getTemplatePar y le metes en el primer argumento el artículo, que es la plantilla genérica, y en el segundo la específica, que es el home. Esto nos permite, además de la modularización que hablábamos antes, una organización de ficheros eficiente. Crear un mini framework, o sea, pegaros con esto, cuando controléis todo esto, crearos un mini framework básico, sencillo, no hace falta más, que tengáis el header, el footer, el tal y cual, y un par de template paths diferentes, ¿no? Podéis poner, por ejemplo, uno en la cabecera arriba a la derecha, por si queréis meter iconos sociales y el buscador o lo que sea, y otro en el sidebar, por si queréis meter pues, áreas de widgets y los iconos de seguirme, lo que sea. Y con eso vais a ver la modularización funcionando y os vais a dar cuenta de lo que os falta. Pues yo necesitaría otro template path en el footer, porque a veces me meten los textos legales, me meten tal, entonces lo tengo ahí, si lo uso lo llamo y si no lo elimino. Es mucho más sencillo tener una base con la que partir y quitar cosas que tener que ir creando cosas, porque siempre al quitar es más fácil, porque lo vas viendo y lo quitas en el momento, pero al crear siempre se te queda algo atrás. Y entonces es cuando te llama el cliente, porque a lo mejor no has caído, apago otra vez el micro, no has caído en la cuenta de que te falta eso y le entregas al cliente convencido de que ya está, el cliente no se da cuenta y al mes y pico te llama que es que esto se ve fatal. Evitamos esos fallos, ¿vale? Un buen estilo para organizar los ficheros es el de underscores. Sí, ya termino, esta es la última y la despedida. Un buen estilo de esto es el de underscores. ¿Conocéis underscores? Es un starter dem que descargáis, le ponéis un nombre directamente y os crea toda esa estructura de ficheros que veis a la izquierda, a la derecha, perdón. No se ve mucho aquí, pero bueno, está fácil de entender. Tenéis una carpeta includes, donde metéis template paths, tenéis otra que es de JavaScript, otra para los idiomas en caso que queráis internacionalizar el tema. Tenéis una específica para los template paths. En el includes lo que hace este underscore muy bien, que a mí me gusta mucho, en lo personal, yo lo hago diferente, pero bueno, está muy bien estructurado, es modularizar el functions PHP. Imaginaos hasta dónde llega todo esto, y es haciendo includes dentro del functions PHP a diferentes ficheros, extras PHP, social PHP, functions PHP, o sea, diferentes partes para el functions, y en el functions al final solo tiene llamadas a sus ficheros.
De manera que tú te quieres ir a un proyecto completamente diferente y dices, coño, el fichero de Express.php me sirve, le copias, le pegas en el nuevo proyecto y listo. Le llamas y ya está, y no tienes que andar, quiero esta función, esta no, esta sí, está limpiando. Eso no se lleva ya, no es moderno. Y ya está, eso es todo. Como digo, estaré por aquí, preguntas ahora o luego o cuando queráis. El que quiera hacer preguntas tiene que salir al libro, ¿no? Me parece. Y gracias. Muchas gracias, Darío. A partir de ahora, Carlos Plur, el programa de funciones Darío 2000K, eso para fastidiar de tu desarrollo. A ver, preguntas, un poco lo de antes, tenemos ahí un micro, casi mejor saben que algunas preguntas delante, por favor. Que no es de vergüenza, que no... Y alguna pregunta, yo tengo una mientras, me han hecho a mí algunas veces, aunque yo siempre respondo a alguno, pero mejor hacer un tema a medida o hacer un tema, coger un tema ya hecho y adaptarlo. Si compras un tema multipropósito con Visual Composer, lo bordas. No, a ver, el tema medida es lo de siempre. Es más caro, es más costoso para el desarrollador, es más problemático dentro de lo que cabe, pero si sabes lo que estás haciendo, la potencia de la web es infinitamente mejor. Ya no a nivel de estético, porque el gusto es cosa de gustos precisamente, pero a nivel de funcionalidad la carga de la web es brutal. Yo he cogido webs hechas con plantillas multipropósito o desmultipropósito, como las llaman por ahí, con Visual Composer y demás, y solo desactivar el Visual Composer y habilitar 3-4 metaboxes, que no es concepto de esta charla, pero bueno, y bajar el tiempo de carga de 17-18 segundos a 2. Y el siguiente decir qué coño estaba pasando con mi web. Lo que quiero decir, al hacerlo tú a mano, tienes muchísimo más control de qué está pasando en tu web, en tu frontend. Y eso te permite hilar mucho más fino, más profundo. ¿Cuántos usáis Divi, Avada, T7, plantillas de esas? Alguno dice que no muy exagerado con la cabeza, alguna vez lo has usado, lo sabes. O Visual Composer o similares. No levantéis la mano porque os da vergüenza, lo entiendo, no pasa nada. ¿Habéis mirado el inspector alguna vez de una web hecha con Divi? ¿Cuántas capas de mierda mete? Yo en una web muy sencilla, que solo tenía el bloque de contenido, el típico artículo que tiene el título, tal y cual, no sé qué, conté 97 divs que sobraban. 97 divs. Estamos hablando de casi 100K. 100K en internet te suponen un milisegundo que te está ganando la competencia, y luego vas a Google y es que salga un segundo. Digo segundo siendo optimista, porque si está hecha con Divi, lo raro, vamos, con Divi, lo raro es que aparezcas. Pregunta. Sí. Este viene a meter ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estamos? Tú eres amigo, no cuentas. Muy buena ponencia, me gusta mucho. Vale, gracias. Pues te quería preguntar, en el caso de Underscore, ¿qué framework trabajas y qué? O sea, ¿con cuál trabajas y por qué lo haces? Cuando tengo que hacer yo un diseño a medida 100%, Sí. 100% mío, tengo un mini framework mío. Estoy pensando en documentarlo y publicarlo en GitHub, pero entre todas las cosas, entre cursos, tal y cual, pues no he publicado cursos porque no me da tiempo. Me gustaría documentarlo y publicarlo. Cuando parto de algo que pues es un poco más, no tan específico, Underscore está genial. Lo que no recomendaría es un Genesis, por ejemplo. No, son diferentes, pero no... Underscore está muy bien estructurado y con 4 cambios lo dejas muy a tu gusto. Claro, pero utilizas Underscore como plantilla, ¿no? Como base, claro. sí. Pero ¿qué framework le pones? No le pones. Directamente lo maquetas tú. Ahora es cuando me preguntas por Bootstrap y cosas así. No, bueno. No. Yo no me caso con nadie, ¿eh? Ya, pero eso te ve la intención. No. De hecho, No, estoy más con Foundation, imagínate. Bueno, ahí tienes un punto a favor, muchos en contra, pero uno a favor, porque Foundation funciona bastante mejor que Bootstrap. Pero yo siempre digo lo mismo, yo a día de hoy, como más eficiente soy, como más rápido soy, es con CSS puro. Crear un layout con Flexbox son 10 minutos, literal. Y luego los retoques te puede llevar, pues lo mismo que te lleva a lo mejor desplegar un nuevo entorno de trabajo con SAS, con una arquitectura, con ficheros que tienes que ir a modificar colores. Si vas a tiro hecho, y ahora que CSS soporta las variables, ya es brutal. Pero yo soy mucho más eficiente a mano, todo a mano, o prácticamente todo a mano, que aprendiendo a manejar un framework, o modificando underscores, o modificando, yo que sé, un mini framework, me da igual el Foundation, que el que quieras. Funciona muy bien y te quita muchas horas de trabajo si sabes usarlo bien. Pero volvemos a lo mismo. El menú responsive de Foundation o de Bootstrap mete 5 capas que no necesitas.
Con una lo puedes hacer. Entonces eso al final, la web pesa 1 mega o pesa 100K. Esa es la diferencia. De hecho, estoy más acostumbrado a hacerlo a mano, pero por eso investigo un poco para poder, no sé, solucionar. Yo todo a mano. Yo me acuerdo que cuando entré a trabajar en la red de blogs, lo primero que dije, entre otras muchas cosas, es a esto hay que darle una patada y empezar de cero. El jefe decía, estás loco, esto mantiene 50 sitios, no tal. Bueno, pues empezamos con un pequeño rediseño y claro, yo a la vez que voy rediseñando voy quitando líneas de código. Lo primero que quité fue el style CSS, directamente lo borré entero. Tenía un reset, tenía un normalize, ya me dirás tú para qué. Tenía una serie de capas de align right, align left, ¿para qué? Quiero decir, me están metiendo muchas cosas que son inútiles, inservibles, y eso pesa. Y cuando tienes 100 visitas, pues con un servidor medianamente decente de cualquiera de los que están patrocinando esta WordCamp, por ejemplo, que van muy fluidos, te carga como un tiro. Pero en el momento que tienes un pico de visitas, es que mi web carga lenta. Yo a medida, y te animo a que sigas a medida. Si aprendes SAS, te va a ahorrar muchas horas de trabajo porque te montas un mini framework también con SAS y optimiza mucho tu tiempo de trabajo. Pero a medida es lo mejor. Muy bien. No a Bootstrap, no a Visual Composer, no a multipropósito. Podría seguir, Ese no está grabando, te lo vas a disfrutar partes. No lo he dicho de malas formas. Bueno, ¿alguna pregunta más? Venga, que es el momento. Hola. Según tu experiencia, cuando visitas un cliente y te dicen modificar, tenías que modificar algo, y estuviste hablando en la parte del archivo function o crear un plugin, ¿qué es mejor? ¿Meter código en el function o crear un plugin directamente para ese? Depende, lo que me mandan modificar es de un desarrollo mío o es de otro. ¿Te agarras de otro? Si le agarro de otro, generalmente le suelo decir que no trabajo con software de terceros, que lo mejor es rehacer la web. Ya de base. Muchos clientes siempre van notando. Si queda grabado. Eso es un buen punto. Pero muchos clientes ya han invertido 3.000, no sé qué. En este caso, mira, te pongo un ejemplo. Hace una semana hemos entregado una web, un chico que está por aquí, que es de Gijón, Roberto, que está, no está aquí, no ha venido, ya le voy a dar hemos terminado una web, es un WordPress multisite, son 5 sites, un evento internacional, y funciona con un único tema y un único plugin. El plugin lo que lleva es la funcionalidad, lleva los custom post types, las taxonomías, toda esa declaración del backend, que yo no quiero amarrar al cliente a mí. O sea, uno de los valores añadidos que tengo yo, y muchos diseñadores como yo, es que yo no amarro al cliente a que yo sea su proveedor de diseño web sí o sí. Es decir, mi desarrollo, tú cambias el tema y va a seguir ahí. Siguen los custom post types, sigue todo eso. Si viene un cliente y quiere una modificación muy específica, que a lo mejor en un futuro no es reciclable porque no tiene sentido, pues típica modificación de es que yo quiero que después del content salgan los iconos de compartir. Bueno, pues a lo mejor eso lo metes en el function, porque el que venga detrás igual no lo hace así, lo hace de otra forma. Entonces, ¿cuándo es functions y cuándo es plugin? Cuando no vas a depender del tema. Si tú quieres que eso que has desarrollado siga en el tiempo de ese proyecto hasta que se muera el proyecto o hasta que alguien desactive eso, lo puedes crear. Y hay una forma muy buena de hacerlo para que no lo toque el cliente. Por ejemplo, en el caso este de la web de eventos que hemos hecho, que saldrá en un mes. Los post types, las categorías y todo eso van a ser siempre así, hasta que un desarrollador decida cambiar la arquitectura de la información. Como van a ser siempre así, yo he creado un Moon plugin. Es un plugin que no se puede desactivar, ni siquiera por un administrador. Es un plugin que está como se llama Must Use Plugin y está siempre activo. No hace consulta a la base de datos para ver si está, simplemente con estar en la carpeta está activado. Es el core de la web. Son los post types, son las categorías, son las declaraciones importantes, son las modificaciones que sí o sí van a estar, con lo cual, ¿por qué no estar obligado a utilizarlo? Es decir, estás enriqueciendo WordPress realmente. Ahora, que te vienen y te dicen es que yo quiero que debajo del título me imprima siempre los iconos sociales. Pongo el ejemplo de los iconos sociales porque es lo más sencillo de explicar. ¿Cuántos usáis un plugin para los iconos sociales? Tampoco vas a levantar la mano, ya lo sé. Son 4 líneas de código. 4, literalmente. Una para Facebook, Twitter, LinkedIn y lo que queráis poner. Y si ponéis WhatsApp, 5. No tiene sentido usar un plugin para eso, porque un plugin mínimo, por muy optimizado que esté, es una consulta a la base de datos. Una consulta a la base de datos que está consumiendo X CPU. Y un plugin, otro plugin, otro plugin, otro plugin. A mí me llega gente que me dice, yo estoy especializado en WPO también, y me llega gente que es que mi web carga lenta. Y mi media respuesta alguna vez ha sido, es que lo raro es que cargue. Pero tienes 55 plugins activos funcionando
y 3 de SEO y, o sea, lo raro es que esté funcionando la web. Entonces, todo esto, el hacerlo a medida, no es capricho mío, ni es para evangelizar a nadie, ni nada, cada uno que trabaje como quiera. Yo entiendo que hay gente que no conoce código y tiene que ganar el pan para comer. Por eso existe Visual Composer, los multipropósito y demás. Pero a mínimo gusto que tengas, a mínima intención que tengas, aprender esto no es tan complicado. No lo es. Yo lo voy a... Precisamente en los cursos, que no es por hacer spam, es lo que voy a explicar. Voy a explicar HTML, voy a explicar CSS, voy a explicar cómo funciona un tema de WordPress, voy a explicar cómo funcionan plugins, voy a enseñar funciones mínimas para que podáis hacer un desarrollo mínimo a medida. La típica función de que meto los iconos sociales, coño, es que no es tan complicado y estáis usando un plugin. No me gusta el diseño de estos iconos, pongo otro plugin, uso los dos, porque uno sale en el título y otro sale debajo del contenido. Eso son locuras, locuras de rendimiento que al final lo estáis pagando. El plugin es gratis, WordPress es gratis, a lo mejor el tema que usáis es gratis, pero lo estáis pagando porque el servidor necesita más recursos para ejecutar todo eso que estáis metiendo. Y hecho a medida, no. Luego cada uno que use lo que quiera. Pero vale la pena, la intención de esta charla es que si uno duda de usar Visual Composer ya he ganado algo. Porque realmente es basura. Es basura que te saca del paso y que te funciona. Para empezar una pyme que no tiene recursos es estupendo. Pero si quieres tu proyecto, hay negocios locales que gastan 1000 euros de alquiler al mes sin saber si van a vender. Y no somos capaces de gastarlos en una web hecha a medida. Es un negocio más. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay alguna y conceptual y... Vale, pues bueno, esta ya la última ya acabamos. Enhorabuena lo primero por la ponencia. Yo tengo una muy Gracias. bonita. Aprovechando que parece que estás hablando bastante de rendimiento, te voy a preguntar sobre un plugin y la respuesta creo que la voy a seguir a rajatabla. Jetpack. Desde el punto de vista del rendimiento, estoy hablando. Para alguien que no sabe código, Vuelvo a lo de antes. Hay clientes que vienen y dicen, mira, tío, me he jubilado, quiero crear un blog, o no me he jubilado, vamos, quiero crear un blog para probar, porque me gusta escribir, porque me gusta ir de ferias y sacar fotos y lo que sé. ¿Qué me recomiendas? Pues mira, tienes plantillas gratuitas estupendas, están bastante bien programadas, no es a medida, lógicamente, pero están bastante bien programadas, es buscar una que te guste, que encaje con tu proyecto. Yo que sé, quieres un formulario de contacto, tienes contacto for setting. Ya, pero es que configurarla hay que meter código. Bueno, pues tienes Jetpack, por ejemplo. Yo he hecho webs para contactos y clientes. WordPress, un tema gratuito del repositorio. No me voy a ir y Jetpack, y con eso funciona. Y después al año o al año y medio funcionaba muy bien y han venido a hacer algo a medida. Pero para arrancar, es lo que decía antes, si no hay recursos, si no hay conocimiento, si no hay forma, al final tienes que comer o tienes que intentarlo. No voy a quitar la esperanza de nadie de intentar su proyecto web por usar Visual Composer, no quiero que nadie se sienta mal por usarlo, deberíais, pero no es un problema usarlo. El problema es cuando ya tienes un negocio basado en tu web y estás usando un Visual Composer, estás usando 7 plugins innecesarios, porque hay plugins que son necesarios. Y estás usando una cantidad de código que es basura. Entonces, para un proyecto mínimo no tienes conocimiento, no tengo recursos, oye, pues adelante. O sea, inténtalo. Si ves que funciona, que empiezas a tener tráfico, 100, 150 visitas, igual te vale la pena darle una vuelta de tuerca y molestarte en aprender un poquito más. Un poquito, que no hace falta simplemente coger lo que tienes y mejorarlo y ya está. Jetpack tiene funcionalidades muy guays, tiene los botones de compartir, tiene el formulario, tiene muchas cosas que pueden ser útiles. Yo por defecto no uso Jetpack, o sea, no lo tengo instalado. Hace tiempo lo usaba por Photon. Y de hecho en un plugin tenía 20 líneas que desactivaban todos los módulos de Jetpack salvo Photon. Y yo usaba Jetpack. Ahora ya no porque tengo CDN propio, etcétera, etcétera. Pero te quiero decir, cuando no hay recursos, es una buena herramienta. Es como todo. No hay más tiempo para más. Hablando que habéis estado hablando tanto de rendimiento, hay una charla sobre rendimiento, así que si queréis una muchas gracias a ellos y luego chao.